Y durante estas semanas hemos estado pidiendo al Señor por tantas cosas. Pero hay veces en nuestras vidas, y quizás la enseñanza del día de hoy va relacionado a estos 21 días de oración que hemos tenido. Hay momentos en nuestra vida donde nos preguntamos, Señor, ¿por qué no contestas esta oración? ¿Por qué no me dices o das una respuesta a aquello que estoy pidiendo? Permíteme, para empezar, contarte una experiencia que tuve cuando cumplí 18 años. Ni bien cumplido mis 18 años, ya había tenido mi DNI azul. Quise tramitar mi brevet, porque definitivamente estaba cansado de que la policía me pare y no tener brevet, porque yo manejaba desde los 16 años aproximadamente. Ya tenía experiencia, ya sabía manejar tranquilamente. Me movilizaba con el carro de mi papá, lo había abollado unas cuantas veces como todo primerizo, pero manejaba bien. Creo que me defendía muy bien. Y usualmente cuando había una batida, a veces el señor policía me detenía y me estaba en problemas. Dije, no, ya que tengo mi DNI azul, voy a tramitar mi brevet. Dicho y hecho, me preparé. Fui al Ministerio de Transportes, donde todavía quedaba, ¿dónde quedaba al comienzo? En Papita Ceballos. ¿Sí? Y di mi examen ahí. Examen de conocimiento, lo di muy bien. Deja, si pasé ya el examen práctico va a ser súper sencillo porque tengo un par de años manejando, soy todo un experto. Pero definitivamente como somos un hijo de Dios, era un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, la oración era necesaria para mí. Yo le dije, Señor, me he preparado, he estudiado, he practicado, sé que voy a aprobar porque es algo que yo sé manejar, no tengo ningún problema con esto. Pero igualmente lloré confiando a Dios y hasta le agradecí de antemano por la victoria que iba a obtener. Tranquilamente, entonces, con esa confianza, el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Decía yo. Entré a dar mi examen de manejo. Hoy tranquilamente uno tenía que alquilar estos carros chiquitos que estaban afuera. Y porque no puedes llevar tu carro grande porque era más difícil maniobrar. Entonces yo entré, alquilé uno, di mi examen, ya había hecho todo el reto, estacionarme perfectamente. Y cuando me manda a llamar el que estaba tomando el examen, esta persona muy linda puso su pie dentro de la línea amarilla, que yo no me fijé, y me dijo, jalado. Porque había puesto su pie delante de la línea y yo tenía que haberle detenido. Pero no lo vi, era un truco para jalarme. Y salí muy frustrado de mi examen. He jalado, he tenido que pagar, he invertido para mi examen y mira, jalado. Pero más que el haberme jalado, mi molestia no fue ni siquiera con el instructor. Mi molestia fue con Dios. Porque en ese momento, yo le dije, Señor, me encomendé en tus manos. Me encomendé en tus manos. He practicado, hice todo lo que me correspondía a mí. Y lo demás te lo dejé a ti y tuve la fe necesaria para creer que tú me ibas a ayudar en mi examen. Y salí muy molesto, no con el instructor, nuevamente te lo digo, sino con Dios. Y desde ahí surgió la pregunta en mi cabeza, ¿por qué hay momentos en los cuales Dios no responde mi oración? ¿Aún estás preguntado esto? ¿Te has cuestionado por qué hay veces en nuestra vida donde pareciera que Dios guarda silencio? ¿O pareciera que Dios ignora nuestra necesidad por más que clamamos? He conocido buenos muchachos que se han preparado para el examen a la universidad. He visto su sacrificio y la competencia para ingresar y hallar una plaza en la universidad era terrible. Yo soy testigo de buenos jóvenes que han estudiado, han invertido, han hecho a un lado actividades sociales para dedicarse al estudio. Hemos ha orado para que en ese día, por así cito, no ingrese a la universidad. He visto personas que han orado por salud. Y en vez de mejorar, hasta han empeorado. He conocido matrimonios que en un estado crítico de su relación buscaban en oración para que el esposo o la esposa pudiese llegar a conocer al Señor, pero parece que ahora está más lejos que antes. Todo esto nos hace cuestionar, Dios, ¿por qué en esta ocasión no das respuesta a mi oración? Cuando he visto que en la vida de fulano, sutano, mengana, he visto cómo en otros tiempos, en mi propia vida, sí ha respondido, pero en esta ocasión te siento en silencio. Entonces, para
responder esta pregunta, quizás lo más necesario es comprender que hay ciertas cosas importantes que Dios valora al momento de responder. Porque Dios escucha todo, pero tiene una respuesta diferente para cada uno de nosotros. Y en muchos casos es aún no. Porque hay ciertas situaciones en nuestra vida que necesitan primero alinearse. Y vamos a comprender esto. ¿Qué es lo que le importa a Dios al momento de orar? Lo primero que le importa y la primera razón, y honestamente para mí quizás la más importante de todas, anota esto, es la siguiente. A Dios le importa el estado de tus relaciones. El estado de tus relaciones son importantes para Dios antes de responder tu oración. Porque tú no puedes vivir bronqueado con todo el mundo. Tú no puedes vivir con amargura y con odio en el corazón y a la vez juntar las manos en oración y pedirle a Dios respóndeme. Porque eso nos convertiría en nosotros en personas un poco sinvergüenzas. A Dios, sí, Dios desea responder tu oración. Porque es un buen padre, pero ¿sabes qué le interesa más a Dios? El estado de tu corazón. Por eso, Jesucristo nos enseñó a orar. Marcos capítulo 11, verso 24, Jesús nos enseñó lo siguiente. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Sí, tienen que creerlo. Y lo obtendrán. Y hasta ahí nos encanta citar la Biblia. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, y todos juntos decimos, el estado de tu corazón es importante para Dios al momento de orar. Perdonar, y escucha bien, no significa reconciliación. Perdonar no significa restauración. Perdonar es dejar ir a la ofensa y al ofensor. Es purificar mi corazón y ya no guardar resentimiento y amargura hacia esa persona. Ahora, si la otra parte está dispuesta a reconciliarse, genial. Maravilloso. Pero ¿qué si la otra parte no desea? Será su decisión, pero en mi corazón ya lo perdoné. En mi corazón, perdón, no guardo rencor o amargura alguna. ¿Por qué? Porque para mí es importante. Dice, si en plena oración me acuerdo, oye, ¿sabes qué? Fulano, estoy mal con tal persona. Dice el Señor, perdónalo. ¿Para qué? Ya que viene la razón. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. No podemos decir que amamos a Dios si guardamos rencor y resentimiento y odio en nuestro corazón. Primero de Juan nos enseña esto. No podemos decir, Dios, te amo, cuando en mi corazón tengo dolor, resentimiento y amargura hacia alguien. Todos los que tenemos hijos entendemos lo frustrante que es ver a nuestros hijos pelear. ¿Sí? Cuando son pequeños es cuasi gracioso un poquito. Pero ya llegas a un punto donde dices, ya, basta, córtala, ¿no? El sermón que les doy a mis hijas, especialmente a la mayor, que es la más grande, yo le digo siempre, hijita, son hermanas. Perdona a tu hermana. Porque ¿a qué papá le gusta ver a sus hijos peleados? Entonces, Sofía, que quizás comprende más, trato de hacerle entender, son hermanas. Yo no quiero que estén, sé que se van a pelear, y eso es normal. Sé que se van a pegar, y siempre la menor le pega siempre a la mayor, ¿no? Y está bien, pero al final del día son hermanas. Por favor, perdónense, quiéranse. Y no hay mayor alegría, y le puedes preguntar a mi esposa, me encanta ver a mis hijas abrazarse, besarse, jugar juntos, porque es el corazón de un padre. ¿Cuánto más Dios le quiebra su corazón cuando sus hijos, espiritualmente hablando, están mal? Dios dice, sí, hija mía, deseo responder tu oración, pero primero, por favor, tu hermana, tu hermano. Claramente el apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 3, de igual manera, ustedes los esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa, y todos juntos decimos con respeto. El respeto es importante en toda relación. Puede que no esté de acuerdo con mi esposa, está bien. No siempre estamos de acuerdo y no tenemos que estar de acuerdo siempre. Pero debe haber ¿qué cosa? Respeto. Y la palabra de Dios dice, hey, en tus relaciones debe haber respeto, ya que como mujer es más delicada
Pero ambos por igual que son herederos. Nuestro valor, hombre y mujer, es el mismo ante los ojos de Dios. Solo que uno es más bruto, otro más delicado. Pero ante los ojos de Dios, nuestro valor es el mismo. Y acá viene la advertencia. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo tratas a las personas? Dios responde oraciones y Dios ama responder tus oraciones. Pero para Dios es importante, antes de responder tu oración, el estado de tus relaciones. Entonces, primer punto, tenemos que cuestionarnos, ¿cómo estoy en mi corazón? Sé que he venido orando, pero quizás la razón por la cual la respuesta se está demorando no es ni siquiera porque Dios se demore, porque uno se demora en purificar su corazón. Continúas cargando amargura, rencor, odio en algunos casos hacia ciertas personas. Y a Dios le interesa más que responder tu oración externa, Él desea responder a tu corazón. Número 1. Segunda razón, quiero que la anotes por favor. Tu motivación es importante para Dios. Antes de que Dios pueda responder tu oración, la motivación detrás de tu oración es importante. Santiago capítulo 4, verso 3 nos enseña. Y cuando piden, estas personas no reciben porque piden con malas intenciones. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que oraban solo para jactarse. Tú puedes orar por muchas motivaciones. La gente por afuera puede ver una oración, pero la intención de tu corazón es otra. Hasta a veces la intención del corazón al momento de orar no es sincera. A veces hasta lo hacemos de compromiso. Dios conoce nuestro corazón. Proverbios capítulo 16, verso 2 dice su palabra: a cada uno le parece correcto su proceder. Es la verdad. Pero el Señor juzga, ¿qué cosa? Los motivos. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. Entre nosotros nos podemos engañar. Podemos vernos el uno al otro. Puedo ver a mi amigo Cristian acá adelante y él es un guerrero de oración. Quizás sí, o quizás no. Podemos engañarnos. Entre nosotros es verdad, pero ¿sabes a quién nunca vas a engañar? A nuestro buen Padre. Porque Él te conoce. Él te ha formado. Él tiene un plan para tu vida. Y tu motivación debe ser honesta. Tercera razón. Porque a veces decimos, Dios, ¿por qué a veces no responde mis oraciones? Estoy pidiéndote por un trabajo, te estoy pidiendo por una reconciliación, Dios, te estoy pidiendo por tal cosa. Ya vamos entendiendo. La tercera es la siguiente. La manera como vives es importante. Nosotros tenemos que siempre hacernos un autoexamen en la manera como estamos viviendo. Porque no podemos vivir como nos dé la gana, ignorando los principios divinos del Señor y a la vez recurrir al Señor para la resolución de nuestros problemas. ¿Me dejo entender? Dios dice, sí, hijo, yo te amo. O sea, esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con nuestro andar. No tiene nada que ver con nuestra posición de hijos de Dios. Tiene que ver con la manera como estamos viviendo y dirigiendo nuestras propias vidas. Dicen por ahí que la oración es poderosa. ¿Cuántos creen esto? ¿Es verdad? Depende. Depende de quién ora. La oración del justo es poderosa. Esa es la verdad. Cuando crecía en la iglesia, había la broma cuando el maestro en la clase de niños nos hacían orar. Pedrito, ora por favor. Y la broma era, no, su oración va a llegar al techo y va a rebotar. Esa era la broma que hacíamos de niños. No, nos va a caer la oración porque no va a llegar ni siquiera al cielo. Y era la broma porque vive mal. Pero la verdad es eso, a veces la oración no es respondida por la manera como vives, cómo te conduces, cuando bien claramente el Señor estableció un camino diferente, un camino mejor, un camino cuyo fruto es la paz, la bondad, la armonía. Pero no todos quieren andar en este camino. Por eso a veces es de locos que las personas digan, Señor, ¿por qué no respondes? Y yo imagino a Dios con las manos en la cintura diciendo, pero ¿has visto cómo estás viviendo? Yo te he chapado varias veces observando cosas que no tienes que ver.
hablando con personas que no tienes que hablar. Y aún así tú deseas y te indignas porque no responde. Hijo mío, primero alinea tu corazón y luego responderé. Santiago capítulo 5, verso 16 nos enseña, nos dice, la oración del justo es poderosa. No dice la oración es poderosa, ¿la oración de quién? Del justo. Y es todavía eficaz. Es eficaz. Y honestamente la lógica nos enseña esto aún. Si tú tuvieras dos buenos amigos y solo podrías ayudar a uno de ellos, ¿no? Quizás ambos no se han perdido su empleo y tú solo tienes la capacidad de poder servir a uno. Tú vas a darte cuenta que quizás el amigo A, quien es un amigo que, no sé, maltrata a su familia, a su esposa, dedicado a ciertos vicios, y el otro que honestamente cuida de su familia, honestamente alguien dice, ¿sabes? Creo que voy a apoyar a este buen amigo porque él sí hace bien las cosas. O sea, la lógica nos enseña esto. Igualmente, Dios es con nosotros. Dios desea que vivamos bien, porque el vivir bien trae buenos frutos. Por eso te digo que la manera como vives es importante. Y otra vez nos detenemos acá. ¿Cómo es la calidad de tu vida? Tu vida es una lucha constante para buscar la presencia de Dios, por más que a veces no estemos cerca de Dios, pero es una lucha constante. O al contrario, quizás en tu actual vivir hay presencia de pecado. Mira, y quiero hacer un disclaimer, una aclaración. El hecho que quizá, y me encantaría que vivas en integridad, no quiere decir tampoco que Dios va a estar en tu mano y va a hacer todo lo que tú quieras hacer. Pero sí entendemos el corazón del Padre al momento de vivir. Por eso el estilo de vida es importante. Cuarta razón, y anota esto. A Dios le interesa y le importa tu fe. Tu fe es importante. Es muy común entre creyentes pedirle al amigo, al pastor, a un líder, ¿puedes orar por mí? Y está muy bien. Yo creo que tenemos que buscarnos el uno al otro para apoyarnos en oración. El error en este punto es el siguiente, que como yo sé que yo no tengo fe y no creo que esto vaya a pasar, mejor tú ora por mí. Y esa es la verdad. Digo, yo puedo orar por ti, pero ¿tú crees? ¿De qué me sirve a mí creer que Dios hará algo en tu vida cuando tú no crees que Dios hará algo en tu vida? ¿De qué sirve que yo sí tenga expectativas por ti, pero tú ni siquiera tengas las expectativas o la fe? Porque para Dios es importante. Otra vez, estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 6. La santa palabra de Dios nos dice, pero que pida con duda. No, ¿qué dice? Pero pida si vas a pedirle algo a Dios, pide con fe, sin dudar. Porque quien duda es como la ola del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, por favor, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Porque esa es la verdad. Pides, pero dudas. Nuestra fe es importante. La fe es la convicción que tenemos de que algo va a suceder. Y esa es la razón por la cual no vemos milagros. Porque tenemos la teoría, pero no tenemos la convicción. Tengo la teoría, pero no tengo la convicción. No tengo la certeza, la confianza de que Dios va a hacer algo. Por eso buscamos a alguien más que siempre ore por nosotros. Ok, los niños son bien graciosos. Y una de las cosas que ellos tienen en su corazoncito es su fe. Sofía oró por muchos meses, no años, muchos meses, por una hermanita. Y le nació una hermanita. Y cuando le dimos la noticia de que mi esposa estaba embarazada, sus ojos se abrieron y su fe se afianzó. Porque ella literalmente creía que iba a tener una hermanita. Porque los niños creen, actualmente están orando por otra cosa. Y yo digo, esto es demasiado grande, hija. Y todos los días, mañana, tarde y noche. Las dos piden por cosas grandes. Digo, Señor, ok, no sé qué vas a hacer, pero ellas creen que tú lo vas a hacer, entonces lo vas a hacer. Un niño cree, un niño no duda, un niño pide, hasta que comienza a crecer. Y cuando comenzamos a crecer nos sometemos a la presión social. Y viene escéptica. Comenzamos a absorber la herencia de nuestros padres, abuelos, profesores, compañeros, donde dicen, no, eso no va a pasar. Usa la lógica. Eso no puede pasar.
Y los niños comienzan a cuestionar y a decir, no, creo que esto no. Y solamente oramos por cosas básicas, como para cumplirlo. Y dejamos de pedir cosas grandes. Y porque decimos, no me quiero autodecepcionar. Esa es la verdad. No quiero autodecepcionarme. Y por lo tanto, no voy a orar. Esa es la gran lucha del creyente. Por eso el Señor dice, me importa tu fe. Y más aún, nuestro Señor pone la pelota en tu cancha. Te dice, conforme a tu fe, se ha hecho. Si no se hace, es porque no tienes fe. Honestamente, al Señor. Y mira, en Mateo capítulo 9, verso 29 nos dice, entonces le tocó los ojos, se hará con ustedes conforme a tu fe. ¿Y si Dios haría lo mismo ahora contigo? Si Dios te diría, se va a hacer conforme a tu fe, ¿se haría algo? Probablemente no se haría nada. Porque dudamos. Necesitamos creer. Necesitamos creer al punto de atrevernos a decirlo. ¿Sabes qué? Yo creo que esto va a pasar. A veces ni lo decimos porque otra vez no queremos decepcionarnos. Y es una con otra. Y al evitar creer, obviamente no vemos nada pasar. Pero quizá esta última razón que te voy a dar es una de las más importantes de entender. Y es que la voluntad de Dios importa. Anota eso bien grande. La voluntad de Dios importa al momento de orar. 1 Juan capítulo 5, verso 14 nos enseña su palabra. Esta es, ¿qué cosa? La confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que sí, y subraya esto, pedimos conforme a su voluntad. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Cuán importante es entender que cuando oramos a Dios, hay que orar conforme a su voluntad. En las iglesias hay muchas filosofías, definitivamente. Y es nuestro llamado siempre de cada uno estudiar la palabra de Dios y cuestionar si lo que estamos aprendiendo es verdaderamente palabra de Dios. Y una de estas es, y la he escuchado muchas veces, quizás el decretar, el reclamar, porque hay una delgada línea entre declarar lo que es la palabra verdadera de Dios. Yo sí creo en que debemos declarar lo que Dios ha establecido, y sin ningún tipo de vergüenza, porque es su palabra. Pero otra cosa es que nosotros vayamos a decretar algo y exigirlo como nuestro, cuando quizás no es nuestro. Y de esta manera evadimos lo que es la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, versos 42 y 43, para mí es muy real. Porque entre tantas situaciones que uno atraviesa en la vida, me tocó experimentar algo que yo le rogué y le pedí al Señor. Hace unos 11 años atrás, casi 12, después de haber estado casado con Laurita por 9 años, sin tener hijos, por fin ella quedó embarazada. La alegría fue mucha. Pero a las semanas, mi esposa entra en un estado donde había un peligro de aborto, de pérdida. Entonces ella tuvo que estar en cama, pero la sangre no se detenía. No tenía ni que moverse. Yo me acuerdo en esa fecha, literalmente. Eran varias noches que yo estaba a los pies de la cama arrodillado, orando, leyendo la palabra en voz alta, citando, buscando sus promesas y llorando. Y mi esposa tenía que estar quieta. Hasta cuando yo no se podía más, fuimos al hospital y los doctores nos comunican que perdimos al bebé. Yo le dije, Señor, oré, lloré, cité las escrituras. Lucas 22, 42 dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es importante al momento de orar. Lo que no entendía en ese momento, ahora lo comprendo un poquito mejor. Quizá ni siquiera en su totalidad, pero ese evento en la vida de mi esposa y en la mía nos fortaleció como hijos de Dios,
como matrimonio y fortaleció, era increíble, a las personas que estaban alrededor nuestras. Y a la vez, médicamente, la doctora dijo que el vientre de mi esposa no estaba preparado para concebir. Y que en cierta manera, usando las palabras de la doctora, era de que el bebé tuvo que sacrificarse para preparar para la llegada de quien sería mi Sofía Gracia. Cosas que no entiendo y comprendo hasta el día de hoy. Pero mi oración hoy en día es, Señor, que se haga tu voluntad. Pero esto no hace que deje de pedir. Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Conociendo la palabra de Dios. Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, vas descubriendo su voluntad. Y vamos aprendiendo qué pedir y cómo pedir. Porque Dios sí responde. Pero quizá, ahora sí te digo, la más importante de las razones es esta última. Y te la puse ahí en tus notas. ¿Qué es lo más importante? Y anota esto, tener una relación real con Dios por medio de Cristo. ¿La tienes? Tener una relación real con Dios por medio de Cristo. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores o a los que no son sus hijos, pero sí a los piadosos, aquellos que sí tienen una relación con Dios. Dios sí escucha. Hoy en día encontrarás muchos estudiosos, teólogos, que saben bastante acerca de las Escrituras, la historia bíblica, la geografía bíblica, que han estudiado la Trinidad y otras doctrinas de la Biblia, pero puede que ni siquiera tengan una relación con Cristo. La condición no es saber acerca de algo, sino es conocer a Cristo. Esa quizá es la condición más importante al momento de orar. Y las buenas noticias es que Dios sí quiere relacionarse contigo. ¿Y sabes cómo sabemos esto? Porque en su palabra nos muestra que su amor fue tan grande con nosotros que Él renunció a su condición de Dios para ser como uno de nosotros. Él se acercó a nosotros para que nosotros pudiésemos recibir salvación y vida eterna. Él se acercó a nosotros para que pudiésemos ser hechos hijos de Dios. No es que Dios no quiera relacionarse con el hombre. Emmanuel significa Dios mismo se ha acercado al hombre. Y Él quiere acercarse a ti. Y Dios no es nuestro genio en la botella, es nuestro Padre. Y nuestro buen Padre sabe qué necesitamos. Aun cuando tú y yo no sabemos qué es lo que necesitamos. Lo que usualmente pedimos, creemos que es lo que sabemos, pero no en verdad. Si tú eres mamá, si tú eres papá, o si tú eres hijo, tú comprendes esto. ¿Cuántas veces tu hijo o tu hija han pedido algo y tú has tenido que decirles, no, porque esto no es para ti? Ya mi hija está creciendo y está observando un poquito más acerca de lo que es la moda de vestir. Y le digo, cariño, eso no. Lo siento. Así todo el mundo se vista de esa manera, eso no. Porque yo sé. Ayer tuvimos una charla mientras manejamos sobre esto en el carro. Cuando pescas con la carnada equivocada, atraparás al pez equivocado, le digo. Yo conozco. Yo soy un padre que ama a su hija. Y por lo tanto hay cosas que le digo a mi hija con amor, esto no, pero esto sí. Tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios como el Padre que es. Y recibir no solamente su amor y su paz, su protección y su cuidado también. Así que ya sabes, si hay algo que está impidiendo que las oraciones sean respondidas, quizás la pelota ya está en mi cancha, está en tu cancha. Y hoy día es un día para poder observar, analizar y corregir. Así que creo que lo ideal es que, ya que hemos hablado de oración, cerremos esta enseñanza en oración. Amado Dios,